de Dios deje que trabaje en él. Así que, mis hermanos, la semilla, la siega ha llegado. Va a ser un día en que esa semilla va a crecer. La persona va a madurar. Y cuando eso sucede es lindo. Y ahí queremos llegar todos nosotros, un buen fruto. Cuando la semilla hizo su trabajo. Así es el reino de Dios. Seguido tiene pequeños comienzos y su raíz puede ser pequeña, una semilla. Pero cuando Dios desarrolla la obra, es así que se puede ver. Drogadictos, borrachos, rateros, mentirosos, orgullosos, ahora sirven y honran a Dios. Solamente el Señor Jesús puede tomar algo tan pequeño e insignificante como una semilla que se entierra y que de ella sale algo hermoso, mis hermanos. Lo mismo hace con los hombres y mujeres llenos de pecados que el mundo considera insignificantes. Con los misioneros, con las iglesias pequeñitas pero llenas de amor y de su palabra. Jehová, hablando a Isaías, le dijo: miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Este es Jesús. Dice: él cuenta con mi apoyo y yo mismo lo elegí, y él me llena de alegría. He puesto en él mi espíritu y hará justicia entre las naciones. Mi fiel servidor no gritará, no levantará la voz ni se oirá en las calles, no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Isaías 42, 1 al 3. Ese es Jesús. Ese es el Señor Jesucristo. Él utiliza a los débiles y a los humildes y a los que no aparentan tener mucho. Pero Él se complace en ellos. Y les planta una semilla. Y les dice: oye mi palabra, yo te voy a llevar a la madurez. Si tú lees mi palabra, más se te va a añadir. Si haces negligencia con ello, vas a recibir tu recompensa, la vas a recibir. Y como dije, la hemos visto. Zacarías escribió: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Con esto en mente, mis hermanos, leamos ahora sobre la fe comparada con la semilla de mostaza. Versículos 30-34 dice: decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las plantas hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, la semilla de mostaza, dice el texto, crece y se hace la mayor de todas, grandes ramas. Algunos han dicho que esta es una ilustración de la iglesia, mis hermanos, que ha abarcado todo el mundo, que esta semilla de mostaza crece tanto, dice el texto, que hasta las aves pueden vivir en ellas, pero que si nosotros analizamos esto y decimos, bueno, la iglesia es como la semilla de mostaza, dice que las aves viven en ella, y si analizamos esto, bueno, pues en Marcos vimos también que hay unos pájaros que vienen y se roban las semillas, ¿se acuerdan? Podríamos decir entonces que serían los emisarios de Satanás entonces, que viven en la iglesia. Por eso debemos tener cuidado en hacer comparaciones como estas,
Hermanos, el que se hable de Dios por todo el mundo, y vaya a saber cuál Dios, tantos dioses que hay, ¿no? No quiere decir que el reino de Dios ha alcanzado a todo el mundo, al contrario. Hoy vemos cómo las grandes denominaciones que han alcanzado o que han estado por todo el mundo tienen muy poco de Dios y mucho del diablo, del mundo. El diablo está en medio de estas grandes denominaciones y el diablo ahí tiene muchas oportunidades. Ese diablo se mete y toma ventaja del poco conocimiento que tienen de la palabra de Dios las grandes iglesias y denominaciones. El diablo lo sabe y sabe bien. El Señor nos dice que su bendición no depende del tamaño de la obra. Pero como vemos hoy, hermanos, las iglesias más grandes del mundo con los predicadores más famosos son también una gran maldición para el mundo. Es triste. Ya le he dicho, yo vengo de una iglesia donde los baños de la iglesia estaban más grandes que este santuario. Los baños. Oh, pero ahí se hacía todo tipo de cochinada. Porque la gente no conocía de Dios. No se nos hablaba la Biblia. Se nos hablaba de lo hermoso que Dios nos creó y de las grandes cosas que podíamos obtener. Así que es muy difícil que la semilla de mostaza sea una representación de la iglesia. Sigamos en el texto 35 al 39, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía, se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué milagro, ¿eh? En otro de los evangelios dice: ¿quién es este hombre que las olas lo obedecen y el viento, ¿no? Mire, el mar de Galilea es bien conocido por sus tormentas violentas y repentinas. Y como vemos aquí, esta tormenta, hermanos, era tan violenta por la reacción de los discípulos, de los cuales varios de ellos eran pescadores de allí. Ellos conocían el lago. Así que sus palabras de ellos no era cosa de que estaban paniqueados. Estos navegadores, estos marineros decían: nos estamos hundiendo, Jesús, y nos va a llevar el tren. Ellos en realidad, ellos sabían que iban para abajo. Las olas se metían en la nave y no podían hacer nada. Así que iban para abajo porque no le dijeron a Jesús: Jesús, agarra una cubeta y echa agua para afuera junto con nosotros porque nos está llevando el tren. No. Ellos decían: nos vamos a morir. ¿No te preocupas que perecemos? Nos morimos, Jesús. Y dice el texto que Jesús se había quedado dormido en la popa, en la parte de atrás del barco, y estaba sobre un cabezal, sobre una almohada. Se agarró una almohada al Señor y se acostó. Aquí vemos su humanidad. El Señor se cansó. Se cansaba Él. Con todas las cosas que estaban sobre su mente, ¿no? En su pensar, en su corazón. ¿Se acuerda las amenazas de los líderes religiosos que buscaban matarlo? ¿Se acuerda de su familia que le decían: este se volvió loco? Y se lo querían llevar para la casa porque andaba hablando loqueras, según ellos. El Señor sabía lo que iba a suceder con estos apóstoles. Estos 12 hombres iban a ser muertos, martirizados brutalmente. Con todas estas cosas, mis hermanos, el Señor
no perdía el sueño, no perdía su paz. Vemos su humanidad y su grandeza aquí. Se cansó y se fue a dormir. Él no estaba preocupado. Se durmió en medio de una tormenta. Y dice el texto que lo despertaron. O sea que el viento y las olas no lo despertaron, pero los gritos de auxilio de sus discípulos sí. Estaba yo pensando en qué puedo comparar esto. Bueno, me acuerdo cuando Amelia tenía a Oscarito chiquito, que nació mi hijo, y allá dormía la pobre cuando podía, ¿no? Así son las mamás. Y me acuerdo que lo acostaba ahí a un lado de mí, chillaba el chavalo y le daba la chicha ahí y se dormía otra vez, ¿no? Pero cuando llegaba yo de trabajar en las tardes y Oscarito no la había dejado dormir, me acuerdo que se quedaba dormida ahí con la baba por un lado, ¿no? Y teníamos la tele prendida, los vecinos. En aquel entonces yo manejaba apartamentos, era manager de los apartamentos, cómo fregaba la gente. Y me acuerdo que la Amelia no se despertaba por nada, nada. Yo la oía roncar. Pero en cuanto el Oscar decía, se pelaba luego, ¿no? ¿Qué tiene mi hijo? Y decía, wow, me impresionaba eso, en serio, ¿eh? ¿Cómo podía dormir? Excepto cuando Oscar lloraba. Inmediatamente, como que ya lo tenía aquí en su mente, como estaba conectado, no sé cómo le hacía a ella, pero se podía dormir cuando yo tenía la música alta, pero cuando chillaba a Oscarito se despertaba. Algo así el Señor, ¿no? Él iba dormido allá en la parte de atrás del barco, se puso hasta una almohada, dice un cabezal, se puso una almohadita, se acostó a dormir, las olas no lo despertaron, el viento, hasta que vino Pedro y le dice, Señor, nos morimos. ¿No te importa que nos morimos, Jesús? Casi que le dijo, te debería importar, Jesús, porque tú te vas con nosotros, ¿no? Mire, estos, como dije, no le pidieron que agarrara una cubeta y les ayudara, sino que estaban más bien molestos por su indiferencia. No te importa que nos muéramos. Pero sobre todo, mis hermanos, esto era una falta de fe. Y seguido nosotros fallamos así. Hubiera sido mejor que dijeran, Señor, líbranos de esta tormenta, ¿no? Pero así como ellos, nosotros hacemos preguntas que no. Señor, ¿qué no miras que mi hijo está enfermo? Señor, ¿qué no miras que no tengo para pagar la renta? Señor, no miras. Y tal vez el Señor nos quiere enseñar algo en medio de la tormenta. Miren, hermanos, muchas veces es mejor decir, Padre, líbranos de la tormenta y dejarlo en sus manos. El Señor ya les había dicho claramente a sus discípulos, vamos para el otro lado, ¿se acuerdan? Pasemos para el otro lado. No les dijo, a ver, y se echen la barca, a ver si pasamos, porque a lo mejor nos agarra la tormenta. No, el Señor ya les dijo, vámonos para el otro lado. Lo único que tenía que hacer ellos era confiar, el Señor ya había dicho la palabra. Pasemos para el otro lado. El Señor ya nos ha dicho a ti y a mí, te voy a dar alimento. Si yo alimento a los cuervos, ¿tú crees que yo no te voy a tener cuidado de ti? Dice entonces que levantándose reprendió el viento. Pues mire, estas son las mismas palabras que Jesús le dijo a los demonios, como que había algo satánico aquí con esta tormenta. Jesús no nada más le dijo al viento, ella estuvo, ¿no? Lo reprendió. Tal como reprendía a los demonios que hemos venido viendo. El Señor usa las mismas palabras y lo reprende. Versículo 40 al 41 leamos, dice, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Jesús no dijo, wow, qué tormenta, por poco nos hundimos, no. Más bien dijo, ¿por qué están tan asustados?
¿Todavía no me tienen fe? ¿Todavía no confían en mí? Aquí vemos, hermanos, que la tormenta no pudo perturbar al Señor, pero la incredulidad de sus apóstoles sí. El Señor se molestó hasta cierto punto y cuestionó a sus discípulos. Miren, los discípulos como nosotros sintieron temor y eso es normal. Lo que no es normal, hermanos, ni bueno para los creyentes es quedar paralizados por el terror. Que perdamos nuestra mirada y fe en Jesús. Oh, ¿qué va a pasar? Estoy solo, nadie me quiere, soy una basura. Como si nuestra vida dependiera de alguien más. O nos morimos de terror por lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Tengo que darles todo, como si nosotros tuviéramos el poder de mantenerlos con vida. Mis hermanos, es a veces cosa de los humanos sentir miedo y temor, pero no es bueno para los creyentes tener duda en las palabras del Señor o quedar aterrorizados o perder nuestra fe en Jesús, en que nuestra esposa, hijos, cónyuges van a estar bien. Mis hermanos, cuando pensamos que al Señor no le interesaba, o cuando usted crea que al Señor no le interese lo que a usted le sucede, eso muestra que no tenemos fe. Y Jesús entonces hace la pregunta: ¿por qué estás tan asustado, Oscar? ¿No tienes confianza en mí? Es buena pregunta, mis hermanos. ¿Por qué estás tan asustado? Y he tenido hombres y mujeres que me dicen: no, yo no le tengo miedo a nada. Mentira. No pueden ver su mismo temor por lo aterrorizados que están de perder a alguien o algo. Y de nuevo, esa es falta de fe. Y aquí entra esta pregunta: ¿por qué están tan asustados? ¿No tienen fe en mí? ¿No crees que yo puedo mantener lo que yo te he dado? ¿No puedes que yo puedo darte lo que te he prometido? Mis hermanos, se requiere una gran fe para confiar en el Jesús que descansa y nos deja pasar por la tormenta. Para saber que a Él le importamos y que Él obra por nosotros aún cuando no lo parezca. Ese es el tipo de fe que Dios quiere edificar en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente allá afuera que no tiene esperanza. Nuestra esperanza es muy diferente a la del mundo, mis hermanos. Nosotros sabemos que pase lo que pase con este cuerpo, vamos a estar bien. Y creemos en las promesas de Dios, que sus bendiciones espirituales vienen añadidas al que lo oye. Nunca he conocido yo un cristiano que se arrepienta de ser cristiano, mis hermanos. Hay unos que reniegan, pero que esos nunca fueron salvos, esos fueron los que nunca creyeron en realidad. Pero un cristiano firme en verdad, que entregó su vida a Cristo verdaderamente, esos, nunca he escuchado a ninguno de esos que se quejen de ser cristianos. Hay unos que se quejan, pero eso es porque nunca fueron de nosotros, nunca fueron del Señor. Pero mis hermanos, este es el tipo de fe que Dios quiere edificar en nosotros, porque hace falta allá afuera. Hace falta a nuestros hijos darles esta fe. Mire, seguido, hermano, nuestros temores son sin razón y a veces absurdos. En serio. Seguido, lo que nos atemoriza, lo que nos da temor, como a estos discípulos, no tiene sentido. No tienen razón. Lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, es confiar más en el Señor.
Eso es la medicina para el que tiene temor y desconfianza. Confía en el Señor. De todas las personas en este mundo, los seguidores de Cristo, los cristianos, son los que deben tener fe. El mundo no tiene fe. Después de saber todo lo que Él ha hecho y nos ha prometido a nosotros, dice el texto que cuando Jesús reprendió al mar y el viento, los discípulos temieron con gran temor. Qué ironía, ¿no? Este es el mismo miedo que tenían estos cuando estaba la tormenta. Ahora que Jesús la calmó, dicen, tienen el mismo temor. ¡Qué ironía! Estaban atemorizados o tal vez más que cuando se hundía el barco. ¿Quién nos entiende a nosotros, mis hermanos? Solamente el Señor. Los discípulos se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Buena pregunta, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano? En serio, ¿quién es este? El salmista escribió, Señor Dios Todopoderoso, no hay nadie como tú. Señor, lleno de poder y fidelidad. Tú controlas el poderoso mar y calmas las fuertes olas. ¿Quién es este hombre? Es el Señor. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. ¡Qué bendición! Los discípulos, mis hermanos, vieron a Jesús en la carne y vieron a Dios mismo calmando el mar. ¡Qué bendición para Pedro, Jacobo y estos! Vieron al Jesús cansado y dormido en un barco y vieron levantarse y decir, ya estuvo. Vieron a Jehová, el que en el Viejo Testamento se nos dice, Señor, tú eres el que calma las olas y el mar. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano? ¿Es este libro para ti simplemente otro libro que lees o tiene vida? ¿O te da vida? Los discípulos vieron la completa humanidad de Jesús, mis hermanos, así como su deidad. Así que cuando usted piense o sienta que se le va a hundir el barco, o el banco también, cuando esté cansado y aterrorizado, sin ganas de seguir adelante, ¿quién es Jesús? Hágase esa pregunta. Se me está hundiendo el barco y el banco, pero ¿quién es mi Dios? Acuérdese quién es Jesús. Él es al que al viento y el mar lo obedecen. Mi hermano, con Jesús el barco no se le puede hundir. Jesús va con usted. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Se acuerda, mi hermano? Póngase a pensar tantito. ¿Se acuerda de esas ocasiones donde estuvo que no hallaba qué hacer porque no había con qué pagar la renta, la casa, dónde vamos a vivir, qué vamos a comer, no tengo trabajo? ¿Se acuerda de esos momentos? Cuando le dijeron los doctores, y me acuerdo cuando me dijo el doctor a mí que estaba yo malo del hígado de tanta caguama que me tomé, me dijo el doctor, te vamos a dar los resultados de tu hígado la próxima semana, tráete al cura contigo. Así me dijeron. Yo le dije a Amelia, wow, entonces cosa seria, vale más que ya pare de pistear. Pero el doctor me dijo, estás mal del hígado, te andas torciendo, muchacho. Y todavía cuando llegué ahí, me dijo el doctor, ¿no traes no trajiste al pastor o al cura, algún espiritual contigo? No, le digo, aviéntate de una vez. Lo que vaya a ser arroz que se vaya cociendo, ¿verdad? En el mundo, así decían.
¿Se acuerda de esos momentos? Cuando sentía que el barco se hundía, que aquí se acabó. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron, mi hermano? El Señor los cuidó. Ese barco no se le hundió porque Dios iba con usted. ¿Quién es este hombre? Seguido, lo que nos hace falta, mis hermanos, es fe. De nuevo, 99.9% de mis temores siempre han sido absurdos. No pasaron a ser. El Señor tomó cuidado de ellos. Fueron por falta de fe, porque no oía su palabra, porque no llenaba mi mente con las cosas de Dios. Así que yo decidí confiar más en Dios, poner todo en sus manos. Debemos confiar más en el Señor, mis hermanos, en su palabra y sus promesas. Él es un Dios bueno que tiene buenas cosas para nosotros. Amén. Demos gracias a Dios entonces y vamos a cerrar con una alabanza a este servicio. Bueno, Padre Santo, te doy gracias por tu amor, mi Señor, por tu palabra. Aquí, unidos en grupo, Señor, venimos y te pedimos perdón por las tantas veces, Señor, que no confiamos como deberíamos en ti. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres con una fe ciega en el que es capaz de calmar las olas y el mar y el viento, en ti. Ayúdanos a creer más en ti, Señor. Necesitamos, con tanta incertidumbre, Señor, que hay en este mundo, necesitamos de ti, Padre. Así que te pido, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des de tu poder, de tu amor, de tu fe, de tu confianza, Señor, de tu misericordia, tu gracia. La necesitamos, Padre, para honrarte en nuestro diario vivir. Damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Póngase de